Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que viajará en las próximas horas a San Andrés para recibir allá el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda interpuesta por Nicaragua. Desde Río Negro dijo que una nación está obligada a defender su territorio y que como presidente así lo demanda la Constitución. Aseguró además que es necesario reforzar la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno colombiano destapó los nombres que integrarán su delegación de paz para negociar con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC de alias Iván Mordisco. El coordinador del equipo negociador será el exministro Camilo González Pozo, el reconocido uribista Fabio Valencia Cosio. Llama la atención la inclusión en el equipo de la chocuana Luz Dari Landazuri, víctima en 2002 de una mina antipersona instalada por las FARC y que contó su dura experiencia al propio Papa Francisco. En la comisión también estarán el que fuera comandante de Frente 29 de las extintas FARC durante 13 años, Yesid Arteta, y además, entre otros, los coroneles Jenny Calvo Olmos y Luis Novoa, comisionado para los derechos humanos de la Policía Nacional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteró hoy su respaldo a la paz de Colombia, pero expresó inquietudes por la creciente violencia contra los firmantes del acuerdo de paz. Países como Rusia, Francia, Reino Unido le pidieron al gobierno más medidas de seguridad para los desmovilizados que firmaron el acuerdo. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para disipar dudas del apoyo de Washington y la OTAN. Ucrania obtiene promesa de apoyo militar del G7 y Zelensky lo saluda como una victoria. La tasa de inflación en Estados Unidos cayó en junio hasta el 3%, un nivel no visto desde antes de la pandemia. Cifra de colombianos detenidos en frontera sur de Estados Unidos en 2023 ya supera la de 2022. Más de 126,000 connacionales fueron detenidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la cumbre de la OTAN en Lituania. La reunión habría disipado algunas de las preocupaciones del líder ucraniano sobre el apoyo de Occidente y su posible ingreso a la Alianza Atlántica. Durante cerca de una hora, Joe Biden y Volodymyr Zelensky sostuvieron su tercer encuentro desde que empezó la guerra en Ucrania, el cual estuvo fuertemente marcado por las agudas críticas lanzadas por el mandatario a la OTAN por su ambigüedad con respecto al apoyo y el posible ingreso de Ucrania a la alianza militar. Sin embargo, Zelensky se refirió positivamente sobre la reunión con el presidente estadounidense e incluso la calificó de muy buena, asegurando que duró el doble de lo previsto y fue tan significativa como era necesario, mientras Biden ratificó el apoyo de Washington a Kiev el tiempo que sea necesario. Bad news for you is we're not going anywhere. You're stuck with us. Oh, thank you. Thank you very much, Mr. President. And I will start. You said about 500 days is really a difficult job for our people, soldiers and civilians, mothers, fathers and children, really to fight for their life. Aunque el presidente ucraniano esperaba una invitación para formar parte de la OTAN durante la cumbre, aseguró que la ausencia de ella se debe a las condiciones de seguridad y una vez se estabilice la situación con el fin de la guerra, Ucrania será invitada definitivamente a la alianza. Además, se mostró satisfecho con la provisión de más armamento para sus tropas. Y la OTAN afianzó su vínculo con Ucrania con más apoyo en temas de seguridad. El mandatario Volodymyr Zelensky hizo un llamado a entregar más municiones y garantías de ingreso a la alianza.
La cumbre de la OTAN de Lituania se cerró con calificativos de éxito entre los aliados y también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pidió más garantías y armas pese a que no logró un calendario para el ingreso en la alianza. Що ми отримали від саміту? В кінці ми отримали, я вважаю, великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну, отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, впевнений я, згідно тієї підтримки лідерів, згідно сьогодні виступів кожного з лідерів на нашому засіданні Україна-НАТО. El mandatario también fue parte de la histórica primera reunión del Consejo OTAN con Ucrania, que fue elevado de su estatus de invitado en señal de apoyo al país devastado por la guerra. La alianza ofreció garantías de apoyo y afirmó que Ucrania se convertirá en miembro más adelante. We need to keep up and further expand our support to help Ukraine liberate its land and deter future Russian aggression. At this summit, we have reaffirmed that Ukraine will become a member of the alliance, and we have made decisions to bring Ukraine closer to NATO. Zelensky expresó sus palabras de agradecimiento por los pasos dados por los aliados para apoyar la defensa de su país. En el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente Biden anunció que los miembros del G7 lanzaron una declaración conjunta de apoyo militar a largo plazo para Ucrania. Después de una reunión informal con su homólogo ucraniano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que las potencias occidentales del G7 ayudarán a Ucrania, en guerra con Rusia, a construir un poderoso dispositivo de defensa, aunque la ex república soviética todavía no sea miembro de la OTAN. Today, the members of the G7 are launching a joint declaration of support for Ukraine to make it clear that our support will last long into the future. We're going to help Ukraine build a strong, capable defense across land, air, and sea, from which will be a force of stability in the region and deter against any and all threats. Las potencias mundiales afirmaron que se ofrecerían a proporcionar asistencia militar y financiera rápida en caso de un futuro ataque armado ruso. También buscarían imponer costos económicos y de otro tipo a Rusia si lanzara otra guerra una vez concluido este conflicto. Por su parte, desde Moscú, advirtieron que estas promesas podrían acarrear consecuencias extremadamente negativas porque sería invadir la seguridad de la Federación Rusa. La tasa de inflación en Estados Unidos cayó en junio hasta el 3%, un nivel no visto desde antes de la pandemia y que se registra tras un año seguido de bajadas en este importante indicador económico. Este es el nivel de inflación más bajo desde antes de la pandemia y coincide con un año seguido de bajadas en este importante indicador económico que ha sufrido un fuerte enfriamiento desde junio del año pasado, cuando la inflación se disparó al 9,1%, la tasa anual más alta desde noviembre de 1981. Las subidas de tipo de interés aprobadas desde entonces por la Reserva Federal, así como el abaratamiento de la energía, han permitido que el indicador de IPC se sitúe ahora en el 3%, apenas un punto por encima del nivel de inflación que la Fed se puso como objetivo, aunque desde el Banco Central han señalado que es probable que se precisen más altas en las tasas para que la inflación vuelva a alinearse con sus expectativas. De hecho, se espera que durante su reunión del 25 y 26 de julio eleven los tipos en un cuarto de punto. Se disparó el número de colombianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. En lo que va del 2023 ya se superó la cifra del año anterior. En una nueva actualización de base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se reveló que el total de colombianos detenidos hasta la fecha ya superó la cifra del año pasado 2022, tomando en cuenta los 12 meses, lo cual representa que durante el año fiscal 2022, las autoridades de Estados Unidos detuvieron 125.172 colombianos irregulares en la frontera sur, cifra menor a la reportada en los primeros 8 meses que va del año fiscal 2023, que es de 126.000. Esto pone en alerta a las autoridades porque aún falta registrar 4 meses más de migración del presente año fiscal. Mayo y julio de 2023 son los meses en donde se registró mayor cantidad de colombianos detenidos, con una cifra que alcanzó los 18.128 capturados. Según el organismo, la mayor cantidad de detenidos son mexicanos, le secunda Colombia, luego Brasil y Guatemala.
4 migrantes provenientes de Nigeria cruzaron el Atlántico escondidos en el timón de un barco y sobrevivieron. La Policía Federal de Brasil descubrió a los hombres luego de haber cruzado el Océano Atlántico escondidos en el timón. Según las autoridades, los polizones gozan de buena salud y se recuperan en un hotel. 2 de ellos no sabían nadar y en medio de la travesía de 5.500 kilómetros se quedaron sin agua y sin comida. Fue creado un robot que puede identificar rostros y emociones. El robot Pepper es un humanoide que mide aproximadamente 1,20 m de altura. Tiene un diseño muy atractivo y es dinámico. Destaca por sus intuitivos lenguajes de programación y es capaz de interactuar con las personas gracias a su nivel de inteligencia. My name is Pepper. Debido a la tecnología que integra, puede detectar por medio de sensores tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Está equipado con una cámara 3D, sensores de contacto, batería de 12 horas, una pantalla informativa y habla en más de 3 idiomas. We each take a deep breath. Ha sido diseñado para reconocer el estado de ánimo de su interlocutor, individualizando cada interacción, analizando el tono de voz y la posición de la cabeza de la persona con la que habla. Entre sus funciones principales destaca la de poder buscar todo aquello que se necesite de Internet o recordar los acontecimientos más importantes durante el día. No obstante, no es un robot destinado a funciones meramente profesionales, sino que también está dispuesto a jugar y entretener. Muy buenas noches. Francamente les digo que yo sí quisiera que ustedes, televidentes queridos, tuvieran algún día ocasión de dialogar con Monseñor José Luis Rueda, el nuevo cardenal de Colombia. Se llevarán una sorpresa como la que yo mismo acabo de tener preparando esta entrevista. Me acabo, por ejemplo, de enterar que los apóstoles de Jesús no eran 12, sino 13. Y que San Pablo, pues muy conocido por los católicos por ser autor de las 13 cartas de San Pablo, no fue apóstol. Monseñor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yamil, buenas noches. Monseñor, primero, mis felicitaciones. ¿Cómo es la historia de que no eran 12, sino 13 apóstoles? Yamil, gracias y un saludo a todos los televidentes. Jesús llama a 12. La mayoría son pescadores del mar de Galilea. A los primeros que llama Pedro, Santiago y Juan. Son 12 en total. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Pedro, Santiago, Juan, otro Santiago, Judas, 2 Judas, Andrés, hermano de Simón Pedro, Tadeo. Este grupo de los 12 son los pescadores del mar de Galilea y es el grupo que él instituye como base. Eso lo encuentran ustedes en Marcos capítulo 3 y los llama a estar con él y a enviarlos a predicar. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, y en ese grupo no está Pablo. San Pablo, pues, no conoció a Jesús. Lo conoció ya resucitado, es decir, Jesús lo encontró en el camino de Damasco, pero él no perteneció al grupo de los 12. Él era un perseguidor de la iglesia naciente. ¿San Pablo persiguió a los cristianos? Sí, porque él era un fariseo convencido. Era un servidor de la ley judía, de la ley de la Torá, del Antiguo Testamento. Era un celoso de la ley de Israel. Y él decía, ¿cómo así que este viene a hablar de un mensaje distinto? No lo conoció personalmente, pero fue escuchando a los 12 apóstoles predicar y empezó a perseguirlos a muerte. Y un día, yendo para Damasco a perseguir a esas pequeñas comunidades que se reunían en torno a la predicación del Evangelio, Jesús lo encuentra en el camino, él se cae en el camino, es mediodía y él lo cuenta. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, lo pueden encontrar, y en varios pasajes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, sobre todo en sus cartas. Y dice, escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, porque él se llamaba así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo? Saulo, Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No se llamaba Pablo?
Esa es la misma traducción, pero es que Saulo es en hebreo y Pablo es en latín. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién le estaba hablando y nadie se daba cuenta, y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues, porque perseguir a los seguidores de Jesús es perseguir al mismo Jesús. Pero, a ver... Y ese día quedó ciego. ¿Es Pablo? Pablo quedó ciego. Y lo llevaron de la mano a Damasco, y uno de los que ya conocía a Jesús, que ya había escuchado el mensaje de Jesús, que había sido evangelizado, que se llamaba Ananías, fue el instrumento para ir a devolverle la vista. Después Pablo hace un retiro espiritual solo. ¿Pero profundo. ¿Le devolvieron la vista? Sí, le devolvieron la vista en el nombre de Jesús. Y después él tiene un momento de retiro espiritual en el desierto y empieza a predicar a Cristo. Pero entonces, no, Señor, precisamente Jesús fue quien expulsó del templo a los fariseos, dentro de quienes estaba San Pablo. Bueno, San Pablo no estaba allí, eran los vendedores del templo, sí, vendían animales. Digamos, los antecesores de Pablo. Sí, exactamente. De Pablo Saulo. Sí, los fariseos. Sí. En Israel existían los fariseos y los saduceos, y Pablo era de la línea farisea, que era la línea dura, radical del judaísmo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era el grupo de los celosos de la ley, que protegían y que no querían que la ley se contaminara, y que defendían al único Dios vivo y verdadero que ellos habían conocido en la historia del Antiguo Testamento. ¿Que era quién? Que era Yahvé, el que los liberó de la esclavitud, que es el único Dios, es Dios, pero no conocían la revelación que hizo Jesús. Ese Yahvé que ustedes llaman, ese que los liberó de la esclavitud de Egipto, es mi Abba, mi padre, lo dijo en arameo, es mi Abba. Y por eso lo condenaron a muerte a Jesús, porque decían, ¿cómo así que él dice que Dios es su padre y que él es hijo de Dios? Lo condenaron por blasfemo a Jesús. Sí, pero entonces, San Pablo, como dice usted, como me acaba de decir, según las Escrituras, pues queda ciego, le devuelven la vista, y él a partir de ese momento se convierte. Se convierte, es la conversión de San Pablo, es el encuentro con Jesús ya resucitado. San Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles, ni tampoco conoció los 3 años de misión pública de Jesús, no. Él lo conoció por la predicación de los 12 apóstoles, estando persiguiéndolos. Después él se convierte de persecutor en apóstol. Pero eso le iba a preguntar, ¿por qué? Si no fue uno de los 12 apóstoles, todos le decimos San Pablo apóstol. Apóstol significa enviado, el enviado a predicar, y él es un enviado por Jesús después de ese acontecimiento en el camino de Damasco, porque dijo, yo le enseñaré a este hombre lo que tiene que sufrir por mi causa, por el Evangelio. Pero entonces, San Pablo, apóstol, vivió ¿cuánto tiempo después de Jesús? Vivió después de Jesús, estamos hablando del año, a Jesús lo crucifican en el año 33, haciendo esas cuentas después así. De Cristo, sí. Y después, él en los años 60, 70, empieza a predicar. Y es cuando muere. San Pablo. San Pablo. Ya muerto Jesús. Ya muerto y resucitado Jesús, él empieza a predicar después de ese encuentro especial que tuvo en el camino de Damasco. Pero entonces, Señor, a San Pablo lo mataron, ¿no? San Pablo fue mártir. Sí. Murió en Roma, decapitado. Él estuvo preso, él fue náufrago. Los viajes de San Pablo son intensos. ¿Qué era lo que hacía Pablo en los viajes? Predicar, formar a las personas en la doctrina del Evangelio de Cristo y formar pequeñas comunidades. Y sin conocer a Jesús. Lo conoció ya. No, pero no en persona, pues. Sin conocerlo físicamente. ¿Y cómo lo predicaba sin haberlo conocido? Porque él tuvo la gracia de encontrar al Jesús resucitado que transformó su vida. Por eso es que es muy importante que personas de este tiempo dicen, yo si conociera a Jesús físicamente cambiaría. Y si viven el encuentro profundo en su conciencia con el resucitado, van a cambiar y de perseguidores se van a convertir en apóstoles. ¿Y por qué los romanos condenan a muerte a San Pablo si era fariseo? Era fariseo, lo tuvieron preso en Jerusalén, lo llevaron al puerto para enviarlo, y él
ya lo iban a condenar a muerte en Jerusalén, pero dijo, yo soy ciudadano romano. Él tenía la doble ciudadanía. ¿Pablo? Pablo. Era un hombre muy ilustrado, era Pablo de Tarso, él nació en Tarso. Él dijo, atención que yo soy un ciudadano romano. Entonces las autoridades judías decían, este es judío y nos habla en hebreo y en arameo, pero tiene la doble ciudadanía. No lo toquemos porque nos metemos en líos con el Imperio Romano. Entonces lo mandan a Roma. Y allá es donde él termina. ¿Lo mandan por qué? Lo mandan detenido. Ah. Detenido y va en una embarcación. Los romanos. Los romanos que en ese momento estaban dominando todo lo que es el territorio israelí. Bajo Nerón. Bajo Nerón. Y lo llevan y allá lo tienen preso, aunque él tuvo 3 años en Roma, libertad en la casa para ir predicando y los amigos hebreos, los judíos venían a visitarlo y él les anunciaba a Jesucristo el Señor. Ya estaba terminando su vida, ya había gastado toda la vida después del encuentro en Damasco predicando a Jesús. Ya no le faltaba sino la corona del martirio. Él murió decapitado en Roma. Lo decapitaron. Lo decapitaron. Los romanos que nunca conocieron el mensaje de Jesucristo en ese tiempo. Bajo orden de Nerón. Bajo órdenes del emperador. Y entonces, monseñor, ¿de cuántos años habría muerto Nerón? Pablo. Pablo puede haber muerto de unos 55, 60 años. Que no era muy viejo tampoco. No. Y mire, ¿y en qué consisten entonces las cartas de San Pablo? Perfecto, muy buena pregunta. Son 13 cartas que él va enviando a esas pequeñas comunidades que ha ido fundando y él se fue asesorando y fue dejándole en confianza el cuidado de esas comunidades a otros apóstoles que él nombraba, que los elegía, los catequizaba, los evangelizaba, como Timoteo, ¿En como dónde? Tito. ¿En Roma? En distintos lugares, por ejemplo en Éfeso, y hay una carta a los Efesios. Por ejemplo, en Galacia, y hay una carta a los Gálatas, en una ciudad muy comercial de Grecia que era Corinto, que era un puerto muy comercial, allí fundó una comunidad y a esa comunidad le escribió 2 cartas. ¿Cuántas cartas escribió? 13. Y la más importante, la carta a los romanos. A los romanos. ¿Usted las conoce todas? Sí, claro, las estudiamos y las predicamos permanentemente. La que más me gusta es una muy cortica que él escribió estando preso, que es la carta a los filipenses. Y me gusta porque es la carta contradictorio. Está preso, pero es la carta de la libertad en Cristo y de la alegría del apóstol en Cristo. Pero entonces, ¿de dónde vienen, monseñor, las llamadas virtudes teologales de San Pablo? Las virtudes teologales, interesante. En el capítulo 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, que le escribe a las comunidades para evangelizarlas, ya las visitó, ya las fundó y él les manda cartas para animarlos y para que continúen creciendo en el amor a Jesucristo y a los hermanos. Y dice, hay 3 virtudes teologales. Teologales porque vienen de Dios: la fe, la esperanza y el amor, que se traduce también como caridad. ¿No es? Caridad, que es caritas, que es amor. Ah, ¿no es caridad? Es lo mismo. Caritas en latín, amor en español. Entonces, fe, esperanza y caridad. Son las 3 virtudes teologales divulgadas o promovidas o propuestas por Saulo o Pablo o San Pablo. Sí, en esa carta a los Corintios les dice, esas son 3 virtudes, pero la más importante de ellas es el amor. El amor nunca pasará, dice San Pablo, y escribe un himno bellísimo que es el himno a la caridad, el himno al amor. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo lleva dentro y el amor nunca pasará. Él dice, puedo gastar mi vida, sacrificarme en todo, pero si no tengo amor, no soy nada. Soy como una campana hueca que suena, pero nada más. El distintivo del cristiano es el amor porque Dios es amor. Monseñor, respóndame por favor si es tan amable. ¿Cuál amor? Entonces, monseñor, primero, los apóstoles no eran 12, sino 13. Segundo, San Pablo fue apóstol, digamos, el número 13, porque fue después de morir Jesús. Y ¿qué quiere decir en el lenguaje de las virtudes teologales amor o caridad?
Amor. Hay que ir. La doctrina de Pablo hunde sus raíces en todo el mensaje de Jesús, que él lo recibió de los primeros evangelizadores y lo recibió de la fuerza del Espíritu Santo. Jesús, el mensaje central de Jesús de Nazaret es el amor. Él nos decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si usted me pregunta en qué consiste el amor, hay que mirar a Jesús, lavándole los pies a los discípulos, sanando toda enfermedad y toda dolencia. El amor es servicio, el amor es humildad, el amor es entrega. Y si queremos comprender la profundidad del amor, hay que mirar a Jesús crucificado. La cruz es el signo del verdadero amor, donde ofrece el perdón total a la humanidad. El amor se expresa en el perdón. Si nosotros amamos a una persona, somos capaces de perdonarla. Por eso a Colombia le hace falta el amor y a la humanidad. Un país que ama es un país capaz de perdonar y de transformar la vida del otro. Y perdóneme, por favor, monseñor, esa pregunta. ¿Por qué la iglesia es tan machista? La iglesia es machista en el ejercicio, para aceptar su definición, en el ejercicio ministerial. Pero cuando uno va a mirar la iglesia, la familia es la primera iglesia doméstica, papá, mamá, hermanos, allí están todos los géneros. Y si uno mira las parroquias, que es como la primera célula de la iglesia, allí están toda clase de personas. Las mujeres son abundantes en la vida evangelizadora de la iglesia. Yo fui párroco en muchos lugares y vivo agradecido con tantas mujeres de todas las edades que han acompañado mi vida sacerdotal. Entonces, monseñor, ¿qué es la fe como virtud teologal? La fe. La fe es la certeza de aquello que no alcanzamos a constatar físicamente con nuestros sentidos. Ello creer. Creer. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la fuerza que nos lleva a mirar más allá del presente, no mirar solamente lo coyuntural, sino el plan salvador de Dios en el horizonte del infinito. ¿Y qué es la caridad o el amor? El amor es servir, el amor es perdonar, el amor es capaz de entregarse, es la capacidad de entregarse por el otro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y por qué en Colombia, monseñor, no tiene aplicación ninguna de las tres virtudes teologales? Yo creo que las tres pueden estar incipientes. A mí me gusta mucho lo que vamos a predicar este próximo domingo en el capítulo 13 de Mateo, que es la parábola del sembrador. Y Jesús dice, hay 4 formas de terreno: el terreno abonado, el terreno espinoso, el terreno pedregoso, y en todos se riega la semilla del sembrador. Hay unos terrenos que dan más fruto que otros. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno es mi familia? ¿Y qué clase de sembradores somos nosotros, los cristianos católicos, que logremos sembrar las semillas de esperanza, de amor y de fe en el corazón de las personas? Y no con palabras, sobre todo con el testimonio. Es que hablando de eso, monseñor, ¿por qué razón los católicos ni siquiera practicamos bien los 10 mandamientos? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no lo practicamos. Falta amar a Dios. Yo creo que esa es una de las raíces de los conflictos que hay en el país, de esos conflictos que no hemos solucionado. El conflicto de la violencia es porque no nos dejamos amar por Dios y porque no lo amamos profundamente. Hay que mirar las raíces, porque a veces vemos en lo superficial, vemos el tronco y las ramas, pero hay que mirar en la raíz, y en la raíz está la falta del amor a Dios. Segundo mandamiento: no jurar su santo nombre en vano. Es decir, saber que Dios acompaña nuestra vida, pero no ponerlo a Él. Pero somos perjuros, mire, somos todos los días la permanentemente ofendiendo en esa manera. Por eso, segundo mandamiento que no se cumple. Se usa mal muchas veces. Estamos jurando por todo y no cumpliendo. Es la falta de cumplir las promesas que hacemos sin necesidad de poner a Dios de por medio jurando. Tercer mandamiento. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Nadie va a misa.
La santificación. Nadie se confiesa. El domingo es el día del Señor. Yamid, ojalá todos los colombianos aprendamos que necesitamos el descanso físico y el descanso espiritual y que necesitamos alimentarnos de la palabra, el alimento espiritual, no solamente la comida. Rico que el domingo vayamos al restaurante, rico que el domingo comamos algo especial y ojalá todos los colombianos y a nadie le falte la comida, pero que no nos falte el alimento espiritual de la palabra y de la Eucaristía. Pero ¿y es necesario ir a la iglesia? El que tenga salud y pueda ir está llamado a congregarse, a convocarse, porque es el día también de la fraternidad, que nos consolide en la unidad. Eso nos hace falta, Colombia, que nos congreguemos y nos sintamos un solo país. Mire cómo la Eucaristía y el mandamiento tercero, que es el santificar la fiesta, nos lleva a replantear la manera de descanso y la manera de encontrarnos los colombianos. El cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre. Ahí hay un déficit de familia. Las familias nuestras, las familias que no tenían muchos recursos, pero tenían mucho amor, tenían mucha fe, eran capaces de encontrarse en la sinceridad, de sanarse, de perdonarse, y la familia es el escenario del amor y del perdón. El cuarto mandamiento nos invita a honrar a padre y madre y es necesario que reconstruyamos la familia. El futuro de la humanidad, dijo San Juan Pablo II, y yo lo digo de Colombia, pasa a través de la familia. Y parecería que el quinto mandamiento es el que desgraciadamente más violamos. El quinto mandamiento, la multiforme manera de quitar la vida, de arrebatar la vida y de banalizar la vida. La vida es sagrada, la vida es un don de Dios, hay que vivirlo a plenitud. Así nos equivoquemos, volver a levantarnos, pero respetar la vida del otro, respetar la vida desde el vientre natural hasta la muerte natural. El sexto mandamiento. No cometer actos impuros, no fornicar, es cuidar nuestro cuerpo. Pablo decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto no podemos entregar nuestro cuerpo a las bajas pasiones, como él lo llamaba, no desordenar nuestra vida interior, no desordenar ese templo que es sagrado y que es nuestro cuerpo. El séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, no robar, respetar los bienes de los demás, no robarles ni la buena fama, ni robarles los bienes, porque a veces dicen, no, yo no robo, no le he quitado nada a nadie, pero le he quitado la buena fama a los demás. Respetando la buena fama, estamos respetando también ese séptimo mandamiento. Llevamos 7 mandamientos que los colombianos... Estamos haciendo un examen de conciencia. Octavo mandamiento. Octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. La calumnia por todos lados, la mentira, el engaño, puesto al servicio de cualquier objetivo, banal como sea, es el sacrificio de la verdad. Jesucristo nos dijo, la verdad los hará libres, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Noveno mandamiento. Noveno mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. La codicia ha llevado a una economía mafiosa de este país. La codicia, querer acumular fácilmente, ha llevado a que nos llevamos por delante al que sea, a que nos manchamos las manos con dinero que corresponde al Estado o a las demás personas. Ahí está la raíz de la corrupción y de una economía de muerte, por la ambición, la avaricia. Y el décimo mandamiento. Y el décimo, no desear la mujer del prójimo y no destruir la fidelidad, un llamado a la fidelidad, que cada uno sea capaz de respetar lo que Dios le ha dado para que tenga como familia. Ahora digo yo, monseñor, por supuesto que usted tiene conciencia hoy de que los 10 mandamientos de la ley de Dios poco se cumplen en Colombia. Yo creo que este examen de conciencia público que estamos haciendo sirve para decir, volvamos a la ley de Dios, a esa ley espiritual, a esa ley que toca todo el ser humano integral y la sociedad, porque tienen actualidad y son bendición para nuestras familias y nuestro país. Claro, usted es confesor y pues todos nosotros sabemos que la confesión es un secreto. Mejor dicho, ocultando quién lo confesó. Sí. Pero dentro de las confesiones permanentemente están esas, la violación a los 10 mandamientos. Sí, vienen guardando el sigilo sacramental, sí. Pero estamos diciendo
que hay una lucha, un combate interior en las personas y la confesión viene a perdonar, a levantar, a sanar, a cumplir eso que hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Yo tampoco te condeno. Todos estaban dispuestos a lapidarla. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es la absolución en el nombre del Señor. Y a usted, monseñor Rueda, ¿no le parece una gran ironía que siendo el pueblo de Colombia inmensamente católico, en su inmensa mayoría, según usted lo admite como confesor que ha sido, no se cumplen los 10 mandamientos? Sí, yo creo que esa es una llamada que estamos haciendo y que nos hace el Señor permanentemente a la conversión. El Papa Francisco nos decía en el último encuentro que tuvimos en Roma en el mes de marzo, yo no entiendo por qué Colombia, con tantas cualidades civiles e espirituales, eclesiales que tiene este país, no ha logrado superar la violencia. Y yo creo que es porque nos hemos dejado llevar por la avaricia. Y la avaricia nos lleva a destruirnos unos a otros, a no ser capaces de construir una propuesta común de país, donde nos sintamos hermanos y volvamos al primer mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y si solo cumpliéramos el primer mandamiento, sería suficiente. Un día le preguntó un maestro de la ley a Jesús, Señor, ¿y de esos mandamientos cuál es el más importante? Y Jesús le dijo, amarás a Dios y amarás al prójimo. Ahí se resume todo. Esa es la tarea de nosotros, hombres y mujeres en Colombia, amar y dejarnos amar. Pero le insisto, monseñor, no es una ironía que eso ocurra. Es una ironía, pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir anunciando a Jesucristo y abrirle la puerta del corazón y de nuestras familias y de la sociedad al que es el Redentor de la humanidad. Monseñor, le da mil felicitaciones, que Dios lo siga iluminando y como es costumbre de parte nuestra, cuando entrevistamos a un sacerdote como usted, pedir para nuestros televidentes y para mí su bendición. Con mucho gusto, Yamil, que el Señor lo bendiga a usted y a toda su familia, su equipo de trabajo, bendiga a Colombia, nos dé la reconciliación, el verdadero amor y la paz. Amén. Gracias, monseñor, y que ojalá se cumplan los 10 mandamientos. Así sea. Monseñor, muchas gracias. Buenas noches, Yamil. Y a ustedes, monseñor, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Territorio fijado en la Constitución del 91 será respetado y defendido, declara Petro ante fallo de La Haya. Tribunal define mañana pleito entre Colombia y Nicaragua. ¿Qué podría pasar? Tratados de límites solo se pueden modificar por el Congreso. Expresidente Duque, comandante de la Marina de Estados Unidos, dice que continuará lucha con Colombia contra narcotráfico. Exministro Camilo González inicia diálogo con disidencias de Iván Mordisco. La ONU pide protección para firmantes de paz en Colombia. ELN debe dar muestras de paz, dice Mininterior. Se dispara secuestro en el país. Condena a infiltrados en primera línea. Fiscalía revela que adelanta más de 18.000 procesos por corrupción. La Corte investiga a presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso. A CPM también debe llegar a 15.000 pesos galón, afirma ministro de Hacienda. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro viajará a San Andrés para recibir allá el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la más reciente demanda de Nicaragua a nuestro país. El mandatario dijo que como jefe de Estado está obligado por la Constitución a defender y a hacer respetar el territorio de Colombia. Así fue el arribo de los 8 aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea de Brasil en Río Negro, Antioquia. Las maniobras en el cielo a prueba de velocidad y un impactante rugir de los motores demostró la superioridad en el aire de la escuadrilla de acrobacia. Un aplauso para la Fuerza Aérea de Brasil.
Y así fue el milimétrico cruce de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. El show demostró la precisión y la sincronización de los pilotos. Y conservar el control cuando se está al límite es lo que marca la diferencia. ¡Un aplauso por mí! En el acto inaugural, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que mañana recibirá en San Andrés el fallo del litigio entre Colombia y Nicaragua. No somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión que en nuestra opinión fue equivocada, pero que ahí está. Y vamos a responderla desde San Andrés, cualquiera que sean sus contenidos. Se anticipó a la decisión argumentando que una nación defiende sus mares. Pero lo que deja como lección para este evento es que hay que tener capacidad aérea. Podemos llegar hasta San Andrés fácilmente, pues en vuelos civiles sí, en vuelos militares. Nuestra capacidad naval es lo suficiente para controlar el mar, que estuvo bajo nuestro cuidado y que disminuyeron en una de estas decisiones judiciales hace unos años. Mañana, pues yo creo que son las respuestas que tiene que dar un gobierno, una nación, unas fuerzas militares. Y aseguró que Colombia ha tenido una pérdida territorial histórica. Quizás tienen que ser complementados por otro tipo de pericias si queremos realmente cuidar todo nuestro territorio nacional tal como lo definió la Constitución de 1991 y que el presidente de Colombia juró respetar y defender. El mandatario confirmó que hoy firmó una ley que le otorga a la Fuerza Aérea Colombiana una responsabilidad en el control espacial del país. Su comandante confirmó que la institución se llamará Fuerza Aeroespacial Colombiana. Y es que mañana la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pronunciará sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, con la que el país centroamericano reclama derechos sobre una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas. Mañana la Corte Internacional de Justicia responderá a 2 preguntas referentes al pleito entre Colombia y Nicaragua por una posible extensión de una plataforma continental. La primera pregunta es: ¿hay una costumbre internacional entre países para que una nación tenga plataforma continental extendida? En un escenario positivo para Colombia, la Corte respondería no a esa pregunta, lo que dejaría a Nicaragua sin argumentos para exigir la extensión de la plataforma, que como se visualiza en el mapa, interferiría el suelo y subsuelo de las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva de Colombia, señalada en amarillo, permitiendo actividades como la exploración y explotación de hidrocarburos por parte del país centroamericano. Y que al resolver de esa manera esa pregunta a favor de los argumentos de Colombia, diga: el caso se cerró y ya no hay nada más y es una decisión definitoria. El otro escenario es que la Corte encuentre una costumbre internacional entre países para que una nación tenga su plataforma continental extendida. Eso daría paso a la segunda pregunta por resolver. ¿Cuáles son las reglas para delimitar esa plataforma entre las naciones? Quienes han sido representantes de Colombia en el pleito de La Haya le aseguraron a este noticiero que la respuesta a esa pregunta podría dejar abierto el caso. Una opinión similar tienen expertos en el tema. Puede haber un escenario en el que perdamos las preguntas genéricas que hizo la Corte en la sentencia del jueves, pero haya un escenario posterior en donde la Corte le diga a Nicaragua que no tiene derecho a una plataforma continental extendida porque no ha aportado las pruebas necesarias. Así que puede haber un escenario no positivo para Colombia en el fallo que dará la Corte el jueves, pero que todavía dé un espacio para que sí tenga un resultado final que sea positivo para el país. Con la respuesta de mañana se completarían 3 decisiones de la Corte respecto a la dura pelea que han dado ambas naciones por esa parte del Mar Caribe que las conecta. El expresidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, dijo que las fronteras colombianas solo pueden modificarse mediante un tratado de límites que debe ser ratificado por el Congreso. Frente a cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia que altere nuestros límites en la plataforma continental extendida, la postura de Colombia debe ser clara. Nuestras fronteras solo pueden modificarse mediante un tratado de límites ratificado por el Congreso de la República. Es preferible una tensión diplomática en defensa de nuestra soberanía que ceder territorio de la patria.
Para el gobierno de los Estados Unidos es importante la cooperación entre países para la lucha contra el narcotráfico en la región. Con la participación de 20 países como Estados Unidos, Brasil, México, Francia, Alemania y Corea del Sur, inició en Cartagena la operación UNITAS en su versión número 64, liderada por la Armada de Colombia. Estos ejercicios, como tal, buscan la interoperabilidad de las capacidades de las marinas que hoy nos acompañan. Los ejercicios marítimos, que van encaminados, entre otros temas, a la lucha contra el narcotráfico, se llevan a cabo en medio de la celebración del Bicentenario Naval. Nosotros necesitamos trabajar juntos con otros aliados en Centro y Suramérica, con Panamá, con muchos otros países, en contra de la guerra contra los narcotraficantes. Entre tanto, uno de los buques de guerra que participan del ejercicio es New York, barco construido con 7.5 toneladas de metales recuperados tras la caída de las Torres Gemelas y que tiene a bordo más de 600 marinos. El gobierno colombiano reveló los nombres de sus delegados para participar en las conversaciones con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC, dirigidas por alias Iván Mordisco. El coordinador del equipo negociador será el exministro Camilo González Pozo. Camilo González, quien coordinará la comisión negociadora del gobierno, ya empezó a trabajar en su nueva misión de paz. Según conoció Noticentro CMI, hoy se encuentra en el Caguán, reunido con quienes serán su contraparte en la mesa, es decir, los negociadores de las disidencias de las FARC. En la comisión también estarán el exministro de Interior y Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cosio. Llama la atención la inclusión en el equipo de la tumaqueña Luz Dari Landazuri, víctima en 2002 de una mina antipersonal instalada por las FARC y que contó su dura experiencia al propio Papa Francisco. Cuando una explosión causó una gran afectación y pérdida de mi tendón de Aquiles. También estarán Carlos Murgas, Óscar Salazar, el ex senador y ex consejero mayor del CRIC Feliciano Valencia, el que fuera comandante del Frente 29 de las extintas FARC durante 13 años, Yesid Arteta, Pedro José Arenas, la ex representante Gloria Quiseno y Luis Novoa, comisionado para los derechos humanos de la Policía Nacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró hoy su respaldo a la paz de Colombia, pero expresó inquietudes por la creciente violencia contra los firmantes de paz. Países como Rusia, Francia y Reino Unido le pidieron al gobierno más medidas de seguridad para los desmovilizados y líderes sociales. El primero en hablar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para rendir su informe trimestral fue Carlos Ruiz Massieu, delegado de esa organización multilateral para la verificación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Colombia atraviesa por un momento crítico en el que la voluntad decidida de las partes, con el respaldo de la comunidad internacional, puede consolidar procesos de paz incipientes. Luego hubo un irrestricto apoyo de todos los miembros del Consejo a la paz de Colombia, pero con inquietudes y reservas en algunos aspectos. Nos preocupa que las mujeres lideresas y las mujeres excombatientes sigan enfrentándose a la violencia sexual relacionada con el conflicto. Animamos al gobierno de Colombia a que siga dando prioridad a la plena implementación de las disposiciones de género del acuerdo de paz. A pesar del avance alcanzado, las garantías de seguridad son insuficientes para los excombatientes, los defensores de derechos humanos y la sociedad civil. Tenemos una inquietud en cuanto al aumento de reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales, así como desplazamientos forzados, confinamiento y masacres en muchas regiones. La continuada violencia ejercida por grupos armados ilegales y organizaciones criminales sigue perturbando la vida de los civiles y minando la construcción de la paz. Debe hacerse más para garantizar la seguridad física de los antiguos rebeldes, líderes comunitarios y los sectores más vulnerables de la población, así como la puesta en marcha de programas agrícolas de sustitución de estupefacientes, el fortalecimiento de esta reforma agraria y el refuerzo de los programas de control de estupefacientes. Aquellos hallazgos menos positivos que presenta el informe deben ser recibidos siempre como una oportunidad de mejorar, alertas tempranas y llamados a la acción en favor de la protección de lo acordado. El canciller Leiva insistió en que el gobierno Petro está absolutamente comprometido con lograr la paz de Colombia en su política de paz total.
Hace pocos minutos el ELN anunció el levantamiento del paro armado que promovía en el Chocó. El Frente de Guerra Occidental de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunció que el levantamiento del paro armado se dará a partir de la medianoche de hoy. Municipios como San Juan Cipí, Cajón y sus afluentes están en confinamiento desde el miércoles debido a la parálisis promovida por ese grupo alzado en armas. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reveló que el gobierno dispuso de un operativo de urgencia para llevarle asistencia humanitaria a la población del Chocó, que resultó afectada por los 9 días de paro que promovió el ELN. El gobierno dice entender lo que sucede perfectamente en el departamento del Chocó por el llamado paro armado del ELN, a pesar del cese al fuego que comenzó este 3 de julio en su implementación. Bloquear a una población pues es completamente la antítesis de mandar mensajes de convivencia. Yo quiero recordarle al ELN que un proceso de paz lo puede negociar el gobierno con una organización insurgente, pero lo valida es la sociedad. Y la sociedad frente a estos hechos evidentemente genera un rechazo. El ministro del Interior dice que el gobierno nacional está tomando todas las medidas para atender a las personas afectadas por este paro armado, cerca de 9.000. Hay que hacer unas acciones que la fuerza pública sabe hacer helicoportadas para enfrentar la crisis humanitaria que no vamos a esconder, y los señores oficiales están preparando todo el operativo para recuperar totalmente la zona. Insistió el ministro del Interior en que el ELN debe respetar a la población civil. A través de una resolución, el presidente Gustavo Petro le recordó a todas las entidades del Estado que existe un proceso de negociación de carácter político con el ELN y que por lo tanto las partes acordaron usar un lenguaje respetuoso y de desescalamiento del conflicto armado. La resolución 194 del 8 de julio de 2023 ordena a las autoridades del gobierno nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado. De igual manera, se pide que las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional ELN en los diferentes actos administrativos expedidos por el presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde. Se dispara el delito del secuestro en el país. Las cifras se revelan un aumento del 160% en lo corrido de este año. Esta es la radiografía del secuestro en Colombia. Entre enero y mayo se han denunciado 144 secuestros, un 162% más que en 2022, cuando se presentaron 55. Tenemos focalizado los lugares donde los criminales están secuestrando personas. Aquí hay un compromiso del gobierno, de las instituciones, en torno a enfrentar estas amenazas con las capacidades que tiene la fuerza pública. Este es el histórico nacional. El caso más reciente fue el secuestro de la mamá del alcalde de Villanueva en Casanare, quien 10 horas después fue dejada en libertad. Una reacción de la policía muy oportuna, porque el plan Candado se aplica tanto en la policía del Casanare como en la policía del Meta, y por supuesto las capacidades también de inteligencia coayudaron en la liberación o rescate de la mamá del alcalde. Nariño, Putumayo, Caquetá, norte de Santander y Antioquia son los departamentos más afectados por el secuestro. Un juez condenó a 19 años de cárcel a 4 integrantes de las disidencias de las FARC, quienes habrían infiltrado las manifestaciones del 2019. Según el despacho, los sentenciados se hicieron pasar como integrantes de la primera línea para cometer actos de vandalismo y para atacar a la fuerza pública. Un informe de la Fiscalía revela que hay más de 18.000 procesos por delitos relacionados con corrupción en Colombia. El desvío de recursos, los desfalcos en entidades públicas, el tráfico de influencias son solo algunos de los ejemplos de casos que desangran día a día con corrupción, pues en el país actualmente hay más de 18.000 procesos en curso ante los jueces, lo que representa 15 casos diarios. En cuanto a condena, en los últimos 3 años solo se registran 3.067 y 1.504 casos están en juicio. En cuanto a los responsables, se investiga la vinculación en actos de corrupción por parte de 42 alcaldes y 19 gobernadores procesados por delitos como peculado y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Por el lado de la justicia tampoco se salvan y en los últimos 3 años se han vinculado a procesos penales a 18 magistrados y fiscales de alto rango.
El CTI de la Fiscalía capturó a 7 integrantes de la SIJIN y de la Policía Fiscal y Aduanera por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados estarían entregando ilegalmente información reservada de procesos en curso contra bandas de contrabando. Las autoridades capturaron en La Guajira a 4 agentes de policía señalados de presuntos vínculos con carteles del narcotráfico. Fue la misma policía la que adelantó en las últimas horas la diligencia de captura contra los 4 uniformados de la DIJÍN e Interpol activos, quienes estaban adscritos a la institución ubicados en el departamento de La Guajira. Un intendente, un subintendente y 2 patrulleros. Están inmersos presuntamente en haber cometido delitos relacionados con el narcotráfico. Recalcó que en su dirección no se va a tolerar la corrupción por parte de uniformados. Mi llamado es: no voy a permitir que ningún policía de la patria caiga en escenarios de corrupción. No lo voy a permitir. Este año en Colombia han sido capturados más de 600 policías por diferentes delitos. La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación y llamó a indagatoria al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Wilmer Carrillo. El nuevo proceso contra Carrillo guarda relación con contratos que firmó en calidad de secretario de Infraestructura en Norte de Santander con una empresa en la que su cuñado figuraba como uno de los accionistas. Un juez condenó a 36 años de cárcel al ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Alias Don Mario es señalado de participar en 86 homicidios cometidos por el bloque Centauros de las Autodefensas entre 2002 y 2004. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ya entregó la información solicitada por la Jurisdicción Especial para la Paz, que definirá su eventual sometimiento y el otorgamiento de beneficios. Después de una larga confesión durante 4 días en el mes de mayo, la JEP le pidió a Mancuso que aportara información detallada sobre las personas e instituciones que mencionó con vínculos con los paramilitares. La JEP le otorgó 15 días más a Mancuso para que entregue un último documento. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertó por la expansión del dengue en por lo menos 200 municipios del país. El brote de dengue en el país obligó a las autoridades a adelantar actividades de prevención y atención en los más de 200 municipios con una situación crítica. Esta es una de las propuestas. De una prueba rápida NS1 antígeno de dengue para ver si podemos en un momento dado utilizarla. Está en proceso, aprovechando que estamos en una situación podríamos hablar de un pico. El ministro Guillermo Jaramillo también aclaró que hay recursos suficientes para la atención en salud este año y que ya la ADRES giró lo correspondiente a las EPS, respondiendo a una alerta emitida por esas mismas entidades. La Corte Constitucional estudiará una tutela que plantea un presunto caso de discriminación contra una familia homoparental o del mismo sexo. El caso que recibió la Corte guarda relación con los malos tratos que sufrió una mujer durante una consulta médica de su hijo, pues el médico solo permitió la presencia de la madre biológica del menor. La Corte podría pronunciarse sobre la desprotección y los derechos de las familias homoparentales. Un informe de la Misión de Observación Electoral revela que en los primeros 6 meses del 2023 se han registrado 65 casos de violencia política contra las mujeres. Desde el Consejo Nacional Electoral adelantaron un evento sobre este tema. En el evento se cuestionó a quienes equivocadamente creen que las mujeres son un relleno para completar las listas de los partidos en las elecciones. Ahora es un 30% en la lista, entonces andan buscando mujeres para completar la lista y no somos para completar ni somos rellenos, debemos de ser parte de esas listas o parte de este ejercicio democrático por nuestras competencias, por nuestras habilidades, por nuestro compromiso. Y es que según la Misión de Observación Electoral, en este año, a corte del mes de mayo, van 65 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales. Y entre octubre de 2022 y abril de 2023, en relación con hechos de violencia política contra la mujer, se han registrado 49 amenazas, 6 atentados, 6 asesinatos y otras 4 manifestaciones de la violencia contra la mujer en política.
La presidenta del Consejo Electoral, Fabiola Márquez, aseguró que ese organismo brinda plenas garantías a todos los partidos políticos, respondiendo así a un documento del expresidente César Gaviria. Cabe recordar que una ponencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral establece una posible sanción al Partido Liberal por no adelantar la convención interna en agosto de 2022. La presidenta respondió al expresidente Gaviria y dijo que en el órgano electoral hay garantías para todos los partidos. Lo único que les puedo mencionar es que el Consejo Nacional Electoral es garantista de la Constitución y de la ley, y también garantías a todos los partidos y a todos los actores en los que el Consejo Nacional Electoral tiene función de control. Hace unos días el Partido Liberal presentó una recusación en contra de la magistrada. Aún no se toman decisiones sobre la ponencia. FENALCO y la Alcaldía de Bogotá anunciaron 7 nuevas jornadas de Bogotá Despierta, con extensiones del horario nocturno de los establecimientos comerciales. Las jornadas de activación económica nocturna iniciarán este sábado, 15 de julio, y se extenderán hasta el 23 de diciembre. Se espera la participación de 6.000 comerciantes. El policía agredido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por un ciudadano canadiense habló con Noticentro 1 CMI. El agresor fue judicializado por el delito de violencia contra servidor público y, sin embargo, el sujeto quedó en libertad. Atención a estas imágenes. Es el momento exacto en el que un policía en el Aeropuerto Internacional El Dorado es golpeado por un ciudadano canadiense. Nuevamente se me viene encima y pues me ocasiona un golpe en la cara con un puño, ¿sí? En ese momento ya yo quedo un poco mareado. Se observa el momento en el que el canadiense intenta quitarle el arma de fuego al uniformado. El patrullero, sorprendido, evita que le quiten su armamento. Se abalanza contra mí por la espalda y trata de quitarme mi armamento. Expresa que con su actuación evitó una tragedia. Gracias a Dios se puede pronto evitar o salvaguardar la integridad de él mismo y de las personas que encontraban en el lugar. Justo en la tarde de este miércoles fue judicializado el ciudadano canadiense. Fue imputado por violencia contra servidor público. Sin embargo, quedó en libertad. Se conoce que Migración Colombia lo expulsaría a su país en las próximas horas. Las autoridades en Bogotá buscan a un hombre quien en las últimas horas agredió con arma blanca a un conductor del sistema de transporte público, el SITP. ¡Que no le haga daño al conductor! Cuando conducía su bus del SITP por el sector de Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Edison fue apuñalado por un pasajero que se molestó debido a que él se negó a detener el vehículo que en ese momento iba con sobrecupo. ¡Que coja el carro! Transmilenio informó que las heridas del conductor no son de gravedad y rechazó enfáticamente el acto de intolerancia en su contra. La alcaldesa Claudia López se reunió con Edison y le dio las gracias por la labor que él y sus compañeros realizan al transportar a 4 millones de usuarios del SITP. La policía avanza en la búsqueda del agresor de Edison. Por otra parte, funcionarios de Transmilenio informaron que en las últimas horas fueron agredidos por pasajeros que se negaron a pagar su pasaje en el portal 20 de julio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con Volodymyr Zelensky y le manifestó que entiende la frustración que ha expresado a la OTAN. De otra parte, se disparó el número de colombianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Lituania, en donde disipó algunas de las preocupaciones del líder ucraniano de cara a la cumbre. Biden destacó la resiliencia de Zelensky ante la agresión rusa hacia su país y reconoció la frustración del mandatario ante la negativa de la OTAN por no admitir a Kiev en la organización en este momento. La cifra de colombianos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en 2023 ya supera la de 2022, mientras que durante el año fiscal 2022 detuvieron a 125.172 colombianos. En los 8 meses del año fiscal 2023 ya se han detenido 126.201 colombianos. Nuestro país es el segundo, siendo México el primero en aportar la mayor cantidad de migrantes detenidos. La tasa de inflación en Estados Unidos cayó en junio un punto, ubicándose en el 3%, su nivel más bajo desde antes de la pandemia y completando así un año seguido de bajada, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el precio del diésel también tendrá que llegar a niveles de 15.000 pesos por galón. El titular de la cartera de Hacienda volvió a referirse al tema de los combustibles, esta vez para anunciar que el incremento al precio del diésel será igual a la gasolina corriente y tendrá que llegar a los 15.500 pesos. Sin embargo, aclaró que la medida no se tomará antes de las elecciones regionales y solo será hasta después de 4 meses, cuando terminen los aumentos en la gasolina. El ACPM, cuando comience, debe llegar también a un precio alrededor de 15.000 pesos. Pero eso es 2024. El ministro Bonilla también se refirió a la inflación y sostuvo que para este año bajaría a niveles de 9,5%. Ese es el objetivo y con el Banco de la República se está monitoreando que efectivamente podamos llegar allá. Finalmente habló sobre las EPS y señaló que exageran sobre su situación financiera. ¿Y para dónde va la reforma de salud? Que esta quiere decir territorio saludable, y territorio saludable es salud pública más régimen subsidiado. Las EPS están preocupadas por el régimen contributivo y están exagerando. El pronunciamiento fue hecho durante un foro de la Universidad del Rosario. El Banco de la República reportó un aumento de la deuda externa colombiana al cierre de abril. De acuerdo con el reporte del Banco de la República, la deuda externa colombiana al mes de abril del presente año registró 187.318 millones de dólares. Esto significa un alza del 7,5% frente al mismo periodo del año anterior. La cifra representa un incremento como proporción del Producto Interno Bruto PIB a 55,3%. Este nivel sobrepasa el promedio del año pasado. Por lo tanto, la deuda pública ascendió a 106.387 millones de dólares para un incremento del 5,7%. El análisis del banco emisor explica que el incremento se da por la tasa de cambio del último año. Sin embargo, la tendencia podría disminuir para el segundo semestre del presente año. El ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció un nuevo modelo productivo para recuperar la competitividad y enfrentar la competencia desleal. En lo que puede ser un giro de comercio exterior, el gobierno trabaja en un modelo productivo que implica la reindustrialización y la transición energética. Este proceso, que implica pasar de bilateral a multilateral en acuerdos comerciales, debe buscar equilibrios en materia de inversión, pero sobre todo atacar prácticas de comercio desleal. La globalización sin rostro humano y sus resultados fue buena para países en desarrollo como Colombia y en general para toda Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que la internacionalización con rostro humano no sea necesaria. No somos proteccionistas. El funcionario afirmó que la biodiversidad de Colombia debe ser uno de los potenciales a nivel mundial. Los equilibrios, pero fundamentalmente en el cambio del modelo de desarrollo hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde la ecuación simplemente es cambiar el modelo minero energético. Se espera que la política de reindustrialización se refleje en más exportaciones con cadena de valor. El índice de confianza al consumidor mejoró en junio. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, las cifras se dieron como consecuencia de la menor inflación, que mejora la disposición de compra de los hogares para adquirir vehículos y bienes durables. El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la reducción de la jornada laboral que se aplicará desde el próximo 16 de julio. El exmandatario es el autor de la ley que permitió la reducción de la jornada. Uribe dijo que esta reducción genera más rendimiento laboral y da al trabajador más tiempo con su familia. La jornada laboral se reducirá gradualmente de 48 a 42 horas semanales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó un acuerdo para adelantar proyectos de energía eólica costa afuera. El convenio firmado con la Dirección General Marítima agiliza la elaboración de los pliegos y bases de condiciones para la adjudicación de proyectos con esa tecnología. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,27% a 1.162 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 7,38% a 4.730 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,42% a 9.490 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,57% a 28.460 pesos.
El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.128 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.970 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.611 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 58 centavos. El azúcar se transó en 23,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 18 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.236 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.